Nokia XT. No, ¿qué? XD. Ay, videos de taxi. Vamos a un taxi. Vamos a hacer un aguacate, una palta, con un tomate. Perfecto. Ahora vamos a hacer a mi misma. A dormir mi arte, güey. No, no han visto pintar casa. No voy a hacer a mi Sprunky. Que queda súper mal, hermano, porque voy a hacer un Sprunky horrible. Así sería Sprunky horrible. Ya te sería el Sprunky. Y diría, y sería un Nokia. Va, que me de Sprunky, mira la cámara. Y te voy a hacer mi pavo de Sprunky. Pero, te va a llamar el Sprunky loco. Mira, te va a hacer el Sprunky. Mira el Sprunky. Hermoso. Va, que me salga más rápido. Ahora vamos a montar este bicho horrible. ¡Qué hermoso dibujo! Quiero hacer esta huevada. Esa amiga que están ahí arriba, panzuca, del alma. Yo lo voy a hacer ahora. Skibidi toilet. Ahí te va a venir, vean. Sácame la misma vez, Pedro. Sácame la misma vez. Mira, ya te voy a caminar. Anda, ya te lo hiciste. Mm-hmm.